Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en Génesis capítulo 25, un pasaje lleno de historias familiares, promesas cumplidas y decisiones que cambiarán el curso de la historia. Es un capítulo fascinante que nos muestra cómo los planes de Dios se desarrollan a través de generaciones. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. La historia comienza presentándonos otra faceta de la vida de Abraham. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa llamada Ketura. Con ella tuvo 6 hijos: Ansimbrán, Yoksán, Medán, Madián, Isbac y Suán. De estos hijos surgieron tribus y pueblos. Por ejemplo, de Yoksán descendieron Seba y Dedán, y de Madián, tribus como los efatitas y los anositas. Todos ellos formaron parte del legado extendido de Abraham. Sin embargo, la Biblia hace una distinción muy clara. Aunque Abraham amaba a todos sus hijos y les dio regalos para que comenzaran sus propias vidas, su herencia principal, todo lo que poseía, se lo entregó a Isaac. Antes de morir, Abraham se aseguró de que los hijos de Keturá y el hijo de Agar, Ismael, se establecieran lejos de Isaac, en las tierras del oriente. Esto no fue un acto de rechazo, sino un cumplimiento del plan divino que se había centrado en Isaac como el hijo de la promesa. Y así llegamos al final de la vida terrenal del gran patriarca. Abraham vivió 175 años. Tuvo una vida plena, llena de pruebas, fe y bendiciones. La Escritura dice que murió de muerte natural, ya muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Este es un final pacífico para un hombre cuya vida estuvo marcada por la obediencia y la confianza en Dios en sus hijos, Isaac e Ismael. A pesar de sus diferencias pasadas, se unieron para sepultar a su padre. Lo enterraron en la cueva de Macpela, el mismo lugar donde Abraham había sepultado a su amada Sara. Este terreno que Abraham había comprado a los hititas se convirtió en el sepulcro familiar, un símbolo tangible de su permanencia en la tierra prometida. Después de la muerte de Abraham, las bendiciones de Dios no cesaron. Al contrario, se consolidaron sobre Isaac, quien se quedó a vivir cerca del pozo, el que vive y me ve, un lugar que recordaba la protección de Dios sobre su familia. El capítulo luego nos ofrece una genealogía de Ismael, el otro hijo de Abraham. Se nos listan sus 12 hijos en orden de nacimiento: An-Nebayet, Kedar, Et-Bel, Mibsam y los demás. Cada uno de estos hijos se convirtió en jefe de su propia tribu, y sus nombres dieron origen a territorios y campamentos. La promesa de Dios a Agar, de que haría de Ismael una gran nación, se cumplió visiblemente. Ismael vivió 137 años, y sus descendientes se establecieron en una vasta región, desde Havilá hasta Sur, a menudo en tensión con sus parientes, tal como se había profetizado. Ahora, el foco de la historia se centra completamente en Isaac y su familia. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. A los 40 años, Isaac se casó con Rebeca. Ella era hija de Betuel y hermana de Labán, de la familia aramea que vivía en Padán Aram, la misma tierra de donde provenía el siervo de Abraham para buscarle esposa. Pero enfrentaron un gran desafío. Rebeca era estéril. No podía tener hijos. Esta situación nos recuerda a Sara y la prueba de fe que enfrentaron Abraham
y ella. Isaac, siguiendo el ejemplo de fe de su padre, no buscó soluciones humanas, sino que oró fervientemente al Señor por su esposa. Y la Biblia nos dice algo maravilloso. El Señor oyó su oración. Rebeca quedó embarazada. Sin embargo, el embarazo no fue tranquilo. Rebeca sintió una lucha violenta dentro de su vientre. Los mellizos se peleaban con tanta fuerza que ella, angustiada, llegó a pensar en sí: esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Su desesperación la llevó a hacer lo correcto. Fue a consultar al Señor, buscó una respuesta divina para su sufrimiento. Y la respuesta de Dios fue una profecía que definiría el futuro. El Señor le dijo: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Esta declaración divina es crucial. Desde antes de nacer, Dios ya estaba estableciendo un orden que desafiaba las costumbres humanas, donde el primogénito solía tener toda la preeminencia. Finalmente, llegó el día del parto y Rebeca dio a luz a mellizos. El primero en nacer fue impactante, era pelirrojo y estaba completamente cubierto de vello. Por esta característica, lo llamaron Esaú, que suena como la palabra hebrea para velludo. Inmediatamente después, nació su hermano. Y aquí ocurre algo increíble. En su mano estaba agarrada al talón de Esaú por este acto. Lo llamaron Jacob, un nombre que significa el que toma por el talón o el que suplanta. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. 20 años después de haberse casado. El tiempo pasó y los niños crecieron, desarrollando personalidades completamente opuestas. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador hábil y aventurero. Le gustaba la vida al aire libre, la acción. Jacob, en cambio, era un hombre tranquilo, de carácter apacible, prefería la vida sedentaria, quedarse en el campamento, cerca de las tiendas. Estas diferencias también crearon preferencias entre sus padres. Isaac sentía una predilección por Esaú. ¿Por qué? Porque a Isaac le encantaba comer la carne de los animales que Esaú cazaba. Era un amor basado en el paladar, en lo que su hijo le proveía. Rebeca, por otro lado, prefería a Jacob. Quizás se identificaba más con su naturaleza tranquila y sentía un vínculo especial con el hijo al que la profecía parecía favorecer. Estas preferencias familiares sembraron semillas de conflicto que pronto darían fruto. Y así llegamos al clímax del capítulo. Una escena que ha sido analizada y debatida por siglos. Un día, Jacob estaba cocinando un guiso, probablemente de lentejas. En ese momento, Esaú regresó del campo, completamente agotado y muerto de hambre. El olor del guiso lo atrajo de inmediato. Desesperado, le dijo a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Es interesante que lo llame guiso rojo, lo que refuerza su conexión con el color de su piel y el nombre Edom, que significa rojo, como se le conocería más tarde. Jacob vio una oportunidad. Su respuesta no fue un simple sí o no. Fue una propuesta comercial, fría y calculadora. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Los derechos de primogenitura eran un asunto muy serio. Incluían una doble porción de la herencia paterna y la posición de liderazgo en la familia.
era la bendición principal. La respuesta de Esaú revela su carácter impulsivo y su enfoque en la gratificación inmediata. Dijo: «¿Cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayo, no me sirven de nada». Para Esaú, el hambre del momento era más real y más urgente que una bendición futura y abstracta. Estaba dispuesto a cambiar su futuro por un plato de comida. Jacob no se conformó con una promesa verbal. Quería asegurarse el trato. Insistió: «Anjúramelo ahora mismo». Y Esaú, sin pensarlo 2 veces, se lo juró. Con un juramento, cedió legalmente sus derechos de hijo mayo, a su hermano menor. El trato estaba hecho. Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. El versículo final es una evaluación devastadora de su acción. Sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayo, menospreció su herencia, su legado, su bendición, todo por satisfacer un deseo momentáneo. Este capítulo nos deja con muchas reflexiones. Vemos cómo el plan de Dios avanza, a menudo de maneras inesperadas y a través de personas imperfectas. Vemos la soberanía de Dios al elegir a Jacob sobre Esaú incluso antes de que nacieran. Y vemos la tragedia humana de Esaú, que nos sirve de advertencia sobre la importancia de valorar las cosas eternas por encima de los placeres temporales. La historia de estos 2 hermanos apenas comienza, y las consecuencias de esta transacción resonarán por el resto de sus vidas. Gracias por acompañarme a explorar Génesis 25. Es una historia poderosa sobre familia, fe y las decisiones que nos definen. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video.